que era una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Le dieron un agua, ¿no? ¿A qué agua se refería usted y por qué tendría que sentirse atontado después de haber tomado esta agua? De nuevo, mi respuesta entera. Estoy hablando de agua. En cambio, usted mendiga brebaje, que no lo dije, y mendiga drogado, que no lo dije, y es de faltarme el respeto. Por favor. Bueno, nosotros estamos preguntando específicamente por eso que acabamos de escuchar. ¿A qué agua se refería usted? ¿Quién le dio esa versión de que tomó un agua que lo hizo sentir atontado? Señor, yo no he estado presente en el momento que le han dado el agua. ¿Pero quién le dijo que le dieron el agua? La versión que yo tengo es del familiar 1 y del familiar 2 de don Pedro Castillo Terones. ¿Quiénes son esos familiares? Yo no le tengo que informar en este momento. No, gobierno, no ha habido alzamiento en armas. Doctor, si nos permite. A ver, doctor, nos detenemos en ese punto, doctor. Le bajamos un poquito al tono. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Da una orden directa, ¿verdad? Respecto de lo que ocurrió el día 7 de diciembre. No se materializó porque esas fuerzas a las que él invocó no apoyaron su golpe de Estado. Pero sí tenía todas las intenciones. Tenía toda la intención y lo hizo, dio un golpe de Estado. La pregunta es, ¿por qué mantenerse en ese punto si le podría costar 20 años de cárcel al señor Castillo? ¿No siente que su defensa es bastante débil? De nuevo usted habla en forma impertinente del derecho. 20 años es para el delito consumado. Acá no ha habido ninguna consumación. Porque las fuerzas del orden no respaldaron el golpe. Permítame contestarle, porque si no me levanto y termino la entrevista. No, a ver, esto no, doctor, esto no es una alusión sola, doctor. Las preguntas se tienen que hacer, si nos permite. Abogado de Pedro Castillo perdió los papeles en plena entrevista luego que las periodistas le preguntaran por sus vergonzosas declaraciones sobre una supuesta agua que le dieron a Castillo antes de su mensaje a la nación y dar su golpe de Estado. El abogado no supo cómo responder y esta vez solo dijo que no le consta que esto fuera cierto porque solo lo escuchó de familiares cercanos del chotano. ¿En base a qué ustedes están argumentando, buenos días, de que el expresidente Pedro Castillo habría sido drogado de alguna manera al momento de dar este mensaje a la nación? Señorita periodista, la saluda el abogado Guillermo Olivera Díaz. Le ruego que no repita más la frase que le acabo de escuchar, que yo he sostenido con otros abogados, con otras personas, que el expresidente se encontraba drogado. Yo nunca he empleado ese término, vocablo, palabra o tema. Jamás he dicho eso, por lo tanto, ni me pregunte sobre eso, por favor. No, ¿cómo no preguntarle? Porque usted no dice drogado, ok, pero lo que dice es, tomó un brebaje, le alcanzaron, ¿no? Y salió atontado, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esa situación? Hay que hablar de eso, porque, a ver, usted es abogado, ¿verdad? Usted defiende al señor Pedro Castillo. Hay varias figuras en el derecho, una de esas, apelar a la inimputabilidad de quien habría cometido un delito. Y queremos saber si ese va a ser el camino de su defensa técnica, doctor Olivera. Olivera Díaz, por favor. Olivera Díaz. No me confundan con Olivera Vega. De nuevo, usted emplea términos impropios, impertinentes, que se encontraba con brebaje. Jamás he empleado ese fonema brebaje, por lo tanto, no me lo endilgue a mí, Guillermo Olivera Díaz. Y en relación al fondo del asunto, yo no soy su abogado del expresidente Pedro Castillo Terones. No me han designado en ninguna forma como su abogado. Simplemente, yo he sido llamado por familiares del expresidente hasta desde las 3 de la mañana el día de ayer, a las 10 de la mañana de nuevo, ambas llamadas lloriqueando, llorosas, plañideras, llamémosle, para concurrir a Viroes, y lo hice. Me fui. He tenido entrevista con don Pedro Castillo Terones durante más de 1 hora sobre preguntas de derecho, no sobre la droga, no sobre el agua, no sobre si estaba tonteado o no, no sobre sus temblores a leer, sino sobre asuntos de derecho, en relación a la rebelión que acabo de escuchar, a la conspiración, en relación al golpe de Estado que... Doctor Olivera Díaz. Si me permite redondear mi respuesta, señorita periodista, si me permite redondear mi respuesta, si usted me interrumpe, me levanto de la entrevista y termina aquí. A ver, doctor Olivera, este espacio está siendo muy respetuoso con usted. Le estamos dando el tiempo para que usted haga sus descargos, nos explique la situación, pero hágalo de la manera más tranquila posible. Exacto. Porque aquí ni Pamela ni yo, Claudia, le estamos faltando el respeto. Así que le estamos dando los minutos, explíquelo de la mejor manera, mientras nosotros también preparamos el byte de su declaración para poder aclarar este panorama. Continúe, por favor, doctor Olivera Díaz. Es faltar el respeto, cortar mi respuesta, por favor. En relación a lo que usted pregunta, no existe delito de rebelión, no existe delito de conspiración, no existe el delito de abuso de autoridad que le imputa a la policía, no existe la infracción a la Constitución que también le imputa a la policía en su atestado. Cada uno de estos ilícitos tendría que desarrollarlo ampliamente, pero no tengo tiempo porque a las 8:10 tengo compromiso con una televisora extranjera. Y ustedes me 30 y son 7:48. Por lo tanto, ¿por qué no existe delito de rebelión? Porque, señor, nadie comete delito de rebelión
blandiendo tembloroso un mensaje a la nación leído por televisión. No es alzamiento en armas leer un mensaje. El delito de rebelión previsto en el artículo 346 del Código Penal se comete con hechos materiales, objetivos, Doctor. como alzarse en armas para cambiar el modo de gobierno. No ha habido alzamiento en armas. Doctor, si nos permite. A ver, doctor, nos detenemos en así ese es. punto, doctor. Le bajamos un poquito al tono. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Da una orden directa, ¿verdad? Respecto de lo que ocurrió el día 7 de diciembre. No se materializó porque esas fuerzas a las que él invocó no apoyaron su golpe de Estado. Pero sí tenía todas Pero las sí intenciones. tenía toda la intención y lo hizo, dio un golpe de Estado. La pregunta es, ¿por qué mantenerse en ese punto si le podría costar 20 años de cárcel al señor Castillo? ¿No siente que su defensa es bastante débil? De nuevo usted habla en forma impertinente del derecho. 20 años es para el delito consumado. Acá no ha habido ninguna consumación. Porque las fuerzas del orden no respaldaron el golpe. Permítame contestarle, porque si no me levanto y termino la entrevista. No, a ver, esto no... doctor, esto no es una alusión sola, No me doctor. cueste la respuesta. Las preguntas se tienen que hacer, si nos permite, doctor. Es una No me cueste entrevista, la respuesta. no Usted es me un pregunta, monólogo. no le he contestado. Usted Una me está amenaza, me preguntando paro, me voy. contestarle. A ver, doctor, por favor. Esta es una entrevista y tiene que ser alturada y respetuosa. No que mi condición es y si no me voy. A ver, doctor, por favor, tenemos el byte de lo que usted nos acusa a nosotros de estarle inventando cosas. Vamos a ponerlo y usted va a tener la oportunidad de contestar. Adelante, por favor, con el audio. Le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Le Bueno, ahí dieron está, agua, doctor. ¿no? ¿A qué agua se refería usted y por qué tendría que sentirse atontado después de haber tomado esta agua? De nuevo, mi respuesta entera. Estoy hablando de agua. En cambio, usted mendiga brebaje que no lo dije y mendiga drogado que no lo dije y es de faltarme el respeto. Por favor. Bueno, No, doctor, no, estamos preguntando específicamente por eso que acabamos de escuchar. ¿A qué agua se refería usted? ¿Quién le dio esa versión de que tomó un agua que lo hizo sentir atontado? Señor, yo no he estado presente en el momento que le han dado el agua. ¿Pero La quién le versión dijo que le dieron el agua? La versión que yo tengo es del familiar 1 y del familiar 2 de don Pedro Castillo Terrones. ¿Quiénes Por lo son tanto, esos familiares? Yo no le tengo que informar en este momento. No le tengo que informar en este momento, pero me ha llamado una persona que también me llamó antes del 14 de junio del año 2021 y me ha llamado ayer la sobrina, de ella, sí le voy a decir su nombre, es Vilma Vázquez Castillo. Y justamente yo he estado con ella en presencia de don Pedro Castillo conversando asuntos de derecho, los que le ruego, le insto que me permita redondear y no me interrumpa más. Sobre derecho, doctor Guillermo Olivera Díaz, si usted ha aceptado esta versión como hombre de derecho, ¿por qué no interpone una acción y pide que finalmente se le haga un examen que pueda comprobar que esta agua dejó atontado al señor Castillo? Le voy a reiterar de nuevo, sin tiquismiquis. No soy su abogado designado del expresidente Pedro Castillo Terrones. Pero puede sugerir cosas, ¿no? En aras de tener un acercamiento que aclare el panorama legal. ¿O por qué razón usted se acerca al señor Castillo sin tener la intención de aportar jurídicamente a su caso? Escúcheme, también me acerqué a don Pedro Castillo el 14 de junio del año 2021, convocado por Aníbal Torres Vázquez. También me acerqué a don Pedro Castillo Terrones el 17 de junio del año 2021, también convocado por... Ya sí, pero ahora está preso, entonces la situación ya cambió. El hecho que haya asistido a esas convocatorias, eso no significa que yo me voy con el ánimo de defenderlo o a rogarle para defenderlo. No, en la misma forma me he ido ayer y en la misma forma me voy a ir ahora a conversar sobre derecho, a aconsejarle asuntos jurídicos y no a preguntarle sobre el agua, y no preguntarle sobre brebaje o droga. Por favor, no, ese no es un tema jurídico. Y yo no voy a aconsejar nada que no esté dentro de mi estricto campo jurídico. Y en el campo jurídico, por ejemplo, ustedes han hablado, y también el fiscal, y también el señor juez, del delito de conspiración. Y acabo de escuchar a un ex congresista, Richard Arce, que no sabe lo que afirma cuando dice, ha habido un golpe de Estado. Señor Arce, no ha habido ningún golpe de Estado, porque para conspirar, bajo 349 del Código Penal, se necesita que conspiremos entre 2 o más personas. Pero eso es lo que se va a investigar, doctor. Solito. Doctor Olivera Díaz, si nos permite para hacerle una pregunta, para que esto sea una entrevista y no un monólogo. Usted, como hombre de derecho, ¿no considera entonces que el intento de cometer un delito no se debe castigar acaso? Y eso lo ha dicho, por ejemplo, la doctora Romy Chan, con la que también hemos hablado hace algunos minutos. Sí, ojalá Romy Chávez, a quien la he escuchado siempre, haya leído la resolución del señor juez, que tiene 29 páginas, que yo la tengo. Ojalá haya leído el requerimiento del fiscal, en donde se pide legalizar la detención abusiva, arbitraria, ilegal, delictiva, que la policía pergeñó. Bueno, para no ser su abogado, bastante esfuerzo le está poniendo en la defensa, ¿no? Sobre todo me ha preguntado sobre intención y usted no me permite que le conteste. Señorita periodista, doctor. La intención se encuentra dentro del fuero interno del sujeto activo de un ilícito. La intención es la iniciativa, es la idea de cometer algo, y las ideas no son punibles. Desde el derecho romano se decía
concitaciones, Poeman, Nemo, Pactus, las ideas no delinquen, las ideas no son punibles, aunque usted revele la intención, que no la aviso en don Pedro Castillo, no se puede condenar por intención. A mí no me lo, sí, doctor, a mí no me lo tiene que explicar porque abogada soy, bastante bien lo sé, y sí me parece bastante endeble que la defensa vaya por argumentos que no tienen nada que ver. Finalmente serán los jueces que con discrecionalidad tendrán que decidir respecto de esta situación. Para no ser su abogado, usted bastante esfuerzo le está poniendo a unos argumentos en una defensa en este momento. Gracias al doctor Guillermo Olivera Díaz por haber estado esta... No se controló y lanzó todo sin medir palabras. ¿Consideras que fue un poco descabellado su actuar? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana de notificaciones. Gracias y hasta luego.